Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos, hermanos. Si nos pueden apoyar, hoy ya vamos a empezar los rudimentos de la fe. Y quiero darles la bienvenida a todos los que van llegando a este nuevo tema, un tema importante como continuidad del tema pensado que vimos el domingo, que fue diezmos y ofrendas. Y el tema de hoy va a ser pactos y primicias. Y acompáñenme a Eclesiastés 5:2, del 2 al 6, por favor. Y la palabra dice así: ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Recuerda que el que mucho se preocupa tiene muchas pesadillas, y que el que mucho habla dice muchas tonterías. Si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente tonta que no cumple. Es lo siguiente: recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. No cometas el error de hablar sin pensar, tampoco te disculpes luego con el sacerdote y digas que lo hiciste sin querer. No hay necesidad de que Dios se enoje contigo y destruya lo que tanto trabajo te ha costado, y todo por hablar siempre. Padre, te pido que seas tú, Señor, el que me ayudes a dar este tema, Padre, que seas tú el que dé, que sea tu palabra la que nos enseñe, la que nos exhorte, Padre. Te doy gracias por los hermanos que están aquí, por los que están por venir. Te doy gracias y te pido que esta sea palabra, una semilla que se quede en sus corazones. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que seas tú el que tome el control de esta enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, en la Biblia conocemos como tres tipos de compromisos entre el hombre y Dios. Uno de ellos es el pacto. Los pactos son tratos bilaterales, que es decir, que pues es un trato que puede ser de un hombre a Dios o de Dios al hombre. Y los pactos son temporales. También muestran la alianza de Dios y el hombre, al igual que su fidelidad. Conocemos un ejemplo de ellos, es el pacto que hizo con Dios con Noé. Y este pacto fue cuando Dios le prometió a Noé que ya no iba a destruir la tierra con agua, con un diluvio. También conocemos las promesas, que las promesas son unilaterales, que solo pueden provenir de Dios. Y muestran la gracia y fidelidad. Estas promesas son eternas. Como ejemplo tenemos la promesa del Espíritu Santo, que Él nos prometió que nos iba a dar el Espíritu Santo, pero Él fue Dios quien nos lo dio a nosotros. Y como último trato tenemos a los votos. Los votos son voluntarios y personales, y son especialmente para dejar, para apartar o para hacer. También son temporales, y estos tienen como propósito la obediencia, el agradecimiento y el compromiso. Un ejemplo es el voto nazareno que hacían los judíos, y lo encontramos en número 6, donde se dedicaban al servicio y se alejaban de toda la sociedad para poder servir al Señor. Y bueno, en este estudio vamos a ver tres temas o tres pactos, votos que hicieron en la Biblia, y cada uno nos va a enseñar una diferente. Y les pido que me acompañen a Génesis 12:2. En este pacto va a ser un pacto de Dios con el hombre. Y la palabra de Dios dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Aquí vemos que Dios da una bendición a Abraham, que da 4 bendiciones: que va a ser una nación grande, que lo va a bendecir, y que su nombre será de bendición, y él mismo será bendecido. Pero para que Abraham tuviera esta promesa, Dios tenía pensado probarlo a él. Y lo sabemos como en Génesis 22, donde le pidió las primicias de Abraham. ¿Pero qué son las primicias? Las primicias es aquel fruto o el primer fruto que se da de una cosecha. Conocemos que Dios le pidió a su primogénito, que fue a Isaac, que fue su hijo o el primer hijo que tuvo con Sara, su esposa. Y en recompensa iba a tener una gran descendencia. Para Dios no era fácil, para Abraham no era fácil recibir una bendición de Dios. Aquí vemos esta relación que tenía en Dios y Abraham. Dios quería bendecir a Abraham, pero Dios necesitaba estar seguro de que Abraham era obediente para la promesa y la bendición que le iba a dar. Esta enseñanza o este pacto de Dios con el hombre nos puede enseñar que Dios no es hombre para mentir, y que las primicias son un símbolo de fe y de obediencia hacia Dios, o a los planes que tiene Dios. Y en otro tema vamos a ver Génesis 28:20, que es un voto de un hombre hacia un Dios, de una persona hacia Dios. Y está en Génesis 28:20.
Y así dice la palabra. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Este era un voto, una promesa que Jacob le hizo a Dios, donde él lo único que pedía era que no le faltara la comida, que fuera bien que saliera bien en el viaje, que regresara con bien y que tuviera vestido. ¿Y qué era lo que Jacob le iba a dar a cambio? Aquí la palabra de Dios nos dice que él iba a dar el diezmo. Conocimos el domingo pasado que el diezmo es esa 10ª parte de nuestro trabajo, y Jacob apartó ese diezmo para Dios. Si Dios cumplía lo que Jacob le pedía, a Jacob le iba a dar los diezmos. ¿Y cómo sabemos si Dios lo hizo? Pues lo encontramos en Génesis 29, donde vimos, en 29:1, donde vimos que lo primero que pasó después de que Jacob hizo esa promesa, ese voto, Dios le dio de beber a Jacob, ya que encontró un pozo de agua. Pero, ¿qué eran las primicias? ¿Qué primicia significa aquí en este voto? Las primicias son los diezmos. Jacob estaba dispuesto a dar una parte de sus diezmos para recibir una bendición, que esa bendición era la presencia de Dios y el sustento. Esta enseñanza nos enseña que los votos que Dios ya vio, que los votos Dios ya los vio, y que son de buena intención y sinceros, traerán bendición. Jacob tenía la intención de hacer un voto con Dios, pero no tenía esa incertidumbre si se iba a cumplir. Él había propuesto en su corazón dar ese 10% de su trabajo, más él estaba en esa incertidumbre si lo iba a cumplir o no. Pero Dios vio la intención, vio que era un voto bueno, porque conocemos y ha habido reyes que hacían votos malos, promesas con malas intenciones. Pero Dios en este voto Dios vio que el voto que hizo Jacob era un voto bueno, pero también que tenía un sufrimiento para poder alcanzar ese voto, que era el 10%. Y vamos a conocer lo que es un voto insensato. Y este voto está en Jueces 11:30. Si me pueden acompañar, por favor. Y la palabra de Dios dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Jefté era un rey que estaba en dificultades y estaba peleando con los amonitas, pero él decidió hacer una promesa, un voto a Dios, donde dijo: si tú me entregares la victoria contra los amonitas, yo te entregaré a la primera persona que me salga. Pero vemos que Jefté estaba en una desesperación porque hizo un voto insensato, un voto sin pensar. Y quiero regresarme a un versículo que nos habla en Eclesiastés, el mismo que comenzamos, que dice en Eclesiastés 5:2: ante Dios piensa bien lo que vas a decir, pues Dios es más poderoso que tú. Jefté no pensó lo que hizo. Jefté, por querer tener la aprobación de su pueblo y tener la victoria, no pensó qué le iba a prometer a Dios, porque si vemos, Jacob prometió ese 10%, había apartado, había pensado qué le iba a dar a Dios. Pero Jefté, sin pensar, sin analizar las cosas, dijo que la primera persona que saliera iba a ser holocausto para Dios. ¿Y qué vemos? En Jueces 11:34-35 vimos que esa persona era su hija. Jefté tuvo que sacrificar a su hija. Pero vemos que hubo un dolor en Jefté en el 35, porque se dio cuenta que había hecho un error, que había hecho un voto insensato. Cuando su hija salió a recibirlo y se alegró de que su padre había llegado victorioso, en ese momento se dio cuenta que ella era la primera persona, que ella era la primicia al que él mismo le había prometido a Dios. Y esta primicia, la primicia que Jefté le prometió a Dios, fue un holocausto de la primera persona que saliera. La recompensa que él, o lo que él quería, era la victoria contra los amonitas. Pero ¿qué nos enseña esta historia? Que las promesas insensatas son difíciles de cumplir, pero tenemos el compromiso de cumplirlas. En el versículo de Jueces 11:40 vemos que él lo logró, que él, con todo el dolor del mundo, con todo el dolor, sacrificó a su hija. Que su hija le pidió que fuera unos meses a llorar al monte y que iba a regresar.
Pero cuando regresó, Jefté sabía lo que tenía que hacer. Porque si bien la Biblia, y eso lo vamos a mencionar un poco más adelante, la Biblia nunca nos menciona como una ordenanza hacer votos, y como lo vimos en la definición, son voluntarios y personales con Dios. No hay un versículo que nos diga que nosotros tenemos que hacer votos. Pero cuando nosotros tenemos que hacer, cuando queremos hacer un voto, es un compromiso con Dios que ya no hay vuelta atrás. Cuando decidimos comprometernos y hacer una promesa a Dios, ya no hay vuelta atrás. Jefté fácilmente pudo decir que no lo iba a hacer, porque era su hija. Pero él entendió que era un compromiso que tenía que cumplir y que ya no había vuelta atrás. Y en 11:40 vimos que él tuvo el compromiso y el valor para terminar su promesa y su voto. ¿Son difíciles las promesas que tenemos que cumplir? Sí. ¿Son imposibles? No. Y esto lo tenemos en la Biblia, porque recordemos que la Biblia, que la palabra de Dios nos enseña, nos exhorta y nos advierte. Y aquí nos advierte de las promesas insensatas, de las promesas que hacemos sin pensar, pero que las tenemos que cumplir. Y bueno, en Deuteronomio 23:22 está lo que les acabo de comentar. Acompáñenme ahí si lo tienen por ahí, por favor. Y la palabra de Dios dice así: mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Qué nos está diciendo? Que si nosotros no hacemos un voto, está bien, no va a haber pecado en nosotros. Pero dice más en el versículo 21, que si nosotros lo vamos a hacer, tengamos el valor de terminarlo, tengamos ese compromiso con Dios. Porque volvemos al versículo de Eclesiastés 5:4. Si le haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le gusta la gente que no cumple. Entonces, nosotros tenemos la opción de hacer un voto, una promesa, sí. Pero si nosotros vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo como nosotros le digamos y con sabiduría. No podemos prometer cosas que a lo mejor no podemos cumplir. Un ejemplo sería si yo le dijera a Dios: Dios, yo de aquí a enero voy a repartir 1000 panes en un día. Y a lo mejor puede ser posible con estrategia, pero es un voto que puede salir de una imprudencia, de no pensarlo bien. Por eso Eclesiastés 5 del 2 al 6 es muy sabio, que nos dice que lo pensemos bien. Y en Mateo 5:37 también acompáñenme este versículo, porque 5:37, porque sigue hablando que en este versículo Jesús mismo es el que nos habla de los juramentos. Me dicen un amén cuando tengan Mateo 5:37, por favor. Nos dice: mas por lo tanto, di siempre sí o no, y nada más, nada más. Si alguien trata de reforzar su palabra con un juramento, es porque hay algo en él que se presta a duda. Aquí nos dice, Jesús mismo nos dice que no hagamos, que hagamos las promesas o los votos suficientes, no hagamos votos de más, hagamos votos que nosotros podamos cumplir. Porque si nosotros hacemos votos, promesas, va a ser palabra de más. Y aquí lo dice, si alguien trata de reforzar su palabra con un juramento, es porque hay algo en que presta en duda. Si nosotros damos una promesa más, es porque hay algo en duda. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña que el voto es un compromiso, que las promesas que nosotros hagamos con Dios las tenemos que cumplir. Y yo hoy le invito, hermano, que si usted ha hecho una promesa, ha hecho alguna palabra o le ha prometido cambiar algo a Dios, es momento de cambiarlo. Porque aquí dice que cuando cuando nos abstuviéramos de no hacer promesas, no habrá pecado. Pero es el mismo tema si lo hacemos al revés. Si hacemos promesas y no las cumplimos, va a haber pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque sería mentirle a Dios. Y sabemos que Dios es más poderoso. Y aquí también volvemos a lo mismo de Eclesiastés 5:6. No cometas el error de hablar sin pensar. Tampoco te disculpes luego con el sacerdote diciendo que lo hiciste sin querer. Dios, yo te prometo que voy a cambiar. Dios, es que estaba en un momento de aflicción. No, la verdad es que me sentí, fue el momento de la emoción. O cuando uno está adorando y uno está así postrado, Dios, voy a cambiar, voy a trabajar más. Pero pues no lo hace. Y eso es lo que vuelve a Eclesiastés, que pensemos bien y que no le digamos a Dios: ay, Dios, fue sin querer. Ay, Dios, es que mi mamá me obligó. Dios, voy a ir todos los domingos. Es que mi mamá me obligaba a ir. No, hermanos, pensemos bien lo que vamos a prometer a Dios, porque Dios no es hombre para mentir. Eso lo vimos en Abraham, en el primer pacto que vimos, que fue el pacto de Dios con el hombre. Que Dios no es hombre para mentir. Dios tenía las 4 bendiciones para Abraham,
Y si nosotros obedecemos, podemos alcanzar esas bendiciones que tiene para nosotros. Pero es importante nosotros aferrarnos al voto que hagamos, a la promesa que hagamos y cumplirla. No darle vueltas y no dar más votos de lo que hagamos, o hacer un voto para cumplir otro voto. Que el voto es la promesa que nosotros le hacemos Dios, de nosotros a Dios. Y bueno, me gustaría que se pusieran de pie, hermanos, para terminar. Con esta parte terminamos de los pactos y las primicias, que es la segunda parte de los diezmos y ofrendas. Y como les decía, si usted tiene un voto, una promesa que le ha hecho a Dios, o tanto a usted como a sus hijos, hagamos lo posible para cumplirlo. No es imposible, ya lo vimos con Jefté, que aún con el dolor del mundo tuvo que sacrificar a su hijo, pero sabía que era más poderoso Dios, porque Dios había cumplido. Padre, te doy gracias, Padre, te doy gracias por esta enseñanza que nos has dado, porque eres tú el que nos comprometes. Nosotros te damos a ti, tú eres el que nos da las fuerzas. Pero tú eres el que nos da la bendición, Padre, el único que nos puede bendecir. Y hoy te pedimos que si hay alguna promesa, alguna palabra que nosotros te hayamos dado y no la hemos cumplido, nos la traigas a nuestra memoria. Así como decía el salmista David, líbrame de mis pecados ocultos. Te pedimos que nos libres de esas promesas que no hemos cumplido, que nos las traigas a la memoria para poderlas cumplir, Señor. Porque tú no mientes, Padre, porque tu fidelidad es grande, tu misericordia es grande, Padre. Y así como un pacto muestra esa relación que el hombre y el Dios tiene, Padre, hoy queremos reafirmar esos votos, esas promesas. Te damos gracias por los que estamos aquí, Padre, y hoy te pedimos que sea tu palabra la que nos llene y la que nos vivifique. En el nombre poderoso de Jesús, amén.